una serie de situaciones donde Jesús se concentró en formar a sus discípulos por medio de parábolas, por medio de milagros, de señales, de prodigios. Les presentó un evangelio sobrenatural y una manera de vivir donde lo sobrenatural tenía que ser esa realidad de vida, ese estilo de vida. Y bueno, y pues en este pasaje no es la excepción, ya que pues en este pasaje vemos en el verso 22 que en medio de una situación salen y Jesús envía a esos discípulos en una barca y los envía, y él, pero en esto pues todos conocemos la historia, pero hay algo muy clave, y es que envía a esos discípulos, los cuales eran pescadores, los cuales sabían navegar, los cuales sabían que esa hora en la que iban a salir, el mar estaba picado, no como usted y yo cuando vamos a Cartagena, que esperamos a que las olas nos revuelquen para salirnos del mar. No, ellos sabían que a cierta hora el mar no era amigable para salir a navegar. Pero con todo y esto, ellos obedecieron, ¿sí? Y estos pescadores que eran expertos, pues cuando se encuentran con ese diluvio, cuando se encuentran con esa tormenta, pues sí se preocupan, porque remaban y remaban y remaban y remaban, ¿sí? Y la sacaban por acá, la sacaban por allá, no se dejaron voltear. La canoa era más o menos un recorrido de 8 kilómetros que se podía hacer en un par de horas, pero esto tomó más de 8 horas, más o menos, ¿sí? Sin embargo, pues en esto observamos que los discípulos siguieron remando y remando y remando, y más adelante pues usted ve que llegaron a un punto donde ya era un tiempo de vigilia, ¿sí? Más o menos hacia las 3 de la mañana, ¿sí? Pero aún en ese momento no lograban el objetivo, todavía no habían llegado a la orilla, ¿sí? Y esto tiene un conector, porque en el Evangelio de Mateo usted ve esta historia, pero también se repite en Marcos y en Juan, ¿sí? Se repite en los 3 evangelios. Y Jesús envió a los discípulos a Betsaida según Marcos y a Capernaum según Juan, pero todos coinciden en algo, que todos evidencian y plasman que había un viento contrario en los 3 evangelios, ¿sí? Pero también dicen que todos los 3 evangelios coinciden en que Jesús fue a orar, y a la 4ª vigilia de la noche fue caminando hacia ellos y todos lo vieron, ¿sí? En eso coinciden, ¿sí? Pero entonces pues yo no le voy a repetir mucho el relato, porque todos los conocemos, y este relato es famoso por un final especial. Es un final donde se puede catalogar como extraordinario, porque son cosas fuera de lo común, ¿sí? Recuerde que estos hombres eran pescadores y que sabían navegar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó? Su final no fue solo un cese a una tormenta, su final fue con una manifestación sobrenatural. Y en esto pues entran 2 personajes fundamentales. Recuerde lo que le comenté ahorita, y es que Jesús se había concentrado en formar sus discípulos constantemente. Estaba haciendo un acompañamiento, estaba formándolos en carácter, estaban formándolos en una estructura donde fluyera lo sobrenatural. Y pues esta no era una excepción. ¿Por qué? Porque en este relato usted concluye algo, y es que uno de ellos estaba caminando sobre el mar por naturaleza. ¿Que quién sería? Y el otro, el primero es Jesús, ¿sí? Porque era su naturaleza, ¿sí?
lo sobrenatural. Es su atmósfera. Y el otro, Pedro. Pero ¿cómo se define el otro? El otro era por imitación. Acuérdense que Jesús los estaba formando. Entonces él veía que su líder estaba caminando sobre el agua. Y entonces en esto, pues, vemos algo que es lo que personalmente a mí me encanta de este caminar con Dios. Y es que puede entenderse que Dios es un excelente guionista, ¿sí? Porque no se conforma con un final bueno, sino que vienen esos finales extraordinarios, esos finales gloriosos, esos finales sobrenaturales que de pronto usted ha vivido en alguna o en varias áreas de su vida. ¿A alguno le ha pasado eso? De pronto los que están conectados también, un saludo especial, gracias por conectarse. Y en esto, pues, este relato bíblico nos lleva y nos muestra algunas lecciones fundamentales de vida, de costumbre, de naturaleza. Fíjese que todos estos hombres eran 100% humanos, y en ese momento Jesucristo también era 100% humano, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Estaba formando ese legado, estaba formando los que iban a recibir esa posta. Y este mensaje ha sido titulado La fe en la tormenta. Y esto es tremendo porque muchas veces vemos las tormentas como algo negativo. Pero el primer aspecto que debemos extraer de este pasaje bíblico es que cuando somos enviados por Dios, no importa qué tan peligroso nos encontremos esos baches en el camino, ¿sí? Cuando somos enviados por Dios, no importa qué tan peligrosos nos encontremos en el camino, por una sencilla razón: Dios nos protegerá. Dios nos protegerá. Yo no sé si alguno puede decir amén. Créalo en esta mañana. No importa qué tan terrible sea su camino, no importa qué tan altas estén llegando las olas, Dios lo va a proteger. Pero Dios lo protege bajo unos parámetros fundamentales. Y es que el primero es que debemos obedecer ese llamado, seguir la instrucción y el orden de Dios. Y cuando tenemos esos tres componentes, Dios nos otorga algo fundamental para poder conquistar y para poder superar esas tormentas. Y es esa gracia, ese poder y esa autoridad de Dios. Y si se da cuenta, se rige bajo un primer aspecto: obedecer el llamado. Y eso fue lo que hicieron estos hombres en esa barca, porque humanamente era la hora donde no se debía navegar, porque el mar estaba picado. Humanamente, de pronto es el momento para que usted no emprenda nada. Humanamente, de pronto es el momento donde mejor nos quedamos un poco quietos. Humanamente, de pronto es mejor ver la transmisión y no venir a la iglesia. Pero cuando usted acepta que es su llamado, usted obedece. ¿A quién? ¿A quién le obedece? ¿Quién lo puede decir más grande? Más alto, más alto. Y resulta que en esto Jesús le dice a sus discípulos: cojan esa barca y nos vemos al otro lado. Yo voy a orar, pero nos vemos allá. Eso no le dijeron: no, Jesús, es que mire, ya a esta hora se está picando el mar, ya a esta hora el salvavidas está diciendo: por favor, sálganse. No, ¿sabe qué dijeron? Listo, allá nos vemos, ¿sí?
pero no desconocieron esa experiencia que tenían en el mar, pero tenían una plena certeza, y es que Dios los había enviado. Bueno, si le va a dar un aplauso, déselo bien. Y Dios lo había enviado, y ellos dijeron: si el hombre me envía, yo voy. Porque entendían ese tema de ser enviado. Ese tema de el ser enviado es como ese empujón violento a su destino, a ese cumplimiento, donde de pronto no está pintando mucho. Pero si Dios lo dice, ¿usted qué va a hacer? Obedecer. Solo debe obedecer, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera llegue la instrucción y de esta manera llegue la orden de Dios. ¿Por qué? Porque mientras usted no obedezca, pues no va a haber la instrucción, y mucho menos va a entender ese orden. Y en esto es importante tener claro algo. Váyase para el Evangelio de Mateo un poquito más atrás, en el capítulo 10, del verso 5 al verso 8. Y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Pero mire lo fundamental: a estos 12, o sea, a sus discípulos, los envió, ¿sí? Y les dio instrucciones precisas diciendo, póngale mucho cuidado: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero mire lo tremendo: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso le da a usted la autoridad total para el siguiente verso: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y cuando usted entiende esto, esta palabra de enviar, es que todo lo que es Jesús lo depositó en esos discípulos. Por eso tenía plena certeza que no iba a importar el clima, iban a llegar. No iba a importar, porque Él se había impreso en esos discípulos, formándolos, guiándolos. Y mire lo importante de entender esta porción de la Biblia, porque el discípulo o líder que es enviado recibe la misma unción del que lo envió. O sea, yo para estar aquí parado, la apóstol Teresa me envió, el pastor Marco y la pastora Catalina me enviaron para poderme parar aquí y poder recibir y manifestar y ser un instrumento útil de lo que Dios está formando un pueblo, está haciendo en la ciudad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando usted es enviado, lleva todo ese armamento espiritual, lleva toda esa certeza espiritual, pero también lleva toda la actitud espiritual y física de ese líder o de ese pastor. En este caso, pues era Jesús. Imagínense eso tan tremendo. Y en esto, cuando somos enviados, recibimos una protección divina. Fíjese que una cosa es que usted sea enviado y otra cosa es que usted se envíe, entendiendo que, bueno, nos movemos en los dones, en los milagros, en las señales. Entonces, pues a veces pensamos
que no tenemos que pedir como esa cobertura o que nuestro pastor nos envíe, porque ya el don está en nosotros. Entonces yo no tengo problema en ir y orar por un enfermo, no tengo problema en ir y sacar demonios. El problema ¿cuál es? Que cuando usted no entiende que debe ser enviado, usted llega allá y seguro Dios lo va a usar, pero lo usa alborotando demonios, ¿sí? Lo usa haciendo unas maniobras ahí todas extrañas y unos pasos así como medio mágicos. Pero ¿sabe por qué es? Porque está sin cobertura. Y cuando está sin cobertura y no está siendo enviado, pues pasa algo muy terrible, porque el mundo espiritual, ya le voy a decir, el mundo espiritual se mueve de una manera que es bajo autoridad. Las tinieblas conocen esto muy bien, usted no se imagina. Lo conocen tan bien que cuando usted no se mueve bajo autoridad, usted puede ser el más ungido y puede ser el más usado por Dios. Mejor dicho, la sombra suya desata más milagros que todos los apóstoles juntos. Pero cuando usted no está bajo autoridad, usted no tiene autoridad. Y esto es terrible, porque a veces no lo entendemos. A veces pensamos, no, es que imagínese, esos pastores quieren tenerlo controlado a uno. Ahora uno ya no puede ir a orar. ¿Qué hago si estoy en Cartagena y se presenta un enfermo ahí, se atragantó con una espina por comer en la playa pescado y ahora no puede orar? No es por eso. Y el interés no es tenerlo ahí controlado, pues, como con una camisa de fuerza, porque qué miedo que usted fluya más que nosotros, qué miedo, nos va a quitar protagonismo. No, el principio es claro, el principio es como lo hizo Jesús. Jesús los envió. ¿Por qué? Porque si no, váyase un momentico a Hechos en el capítulo 19, en el verso 15 y 16. Yo se lo leo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Se acuerda lo que le dije al comienzo? Cuando el discípulo o el líder es enviado, es un reflejo de ese líder, de ese pastor. Y resulta que en estos pues este hombre se fue sin cobertura y se fue, y entonces fluía en lo sobrenatural y fluía, y bueno, pero ya en una administración el demonio le dice: yo sé quién es Jesús, porque en el nombre de Jesús los demonios tiemblan, porque saben de autoridad, ¿sí? Por eso en una administración, cuando usted dice el nombre de Jesús y como que no está fluyendo la cosa, eso no es que no sirva el nombre de Jesús, es que no es un demonio, de pronto es algo emocional. Porque en el nombre de Jesús los demonios tiemblan y obedecen. Por eso dice este demonio: a Jesús conozco, a Jesús conozco, y también sé quién es Pablo, porque está bajo autoridad. Pero ¿usted quién es? ¿Cómo a son de qué usted viene a usar el nombre de Jesús y a sacarme? ¿Cómo a son de qué? ¿Pero por qué es? Porque toda persona que está bajo autoridad tiene autoridad. Pero este no fue el caso de este hombre. ¿Y sabe qué pasó? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dígale al que tiene al lado: ¿va a aprender a andar por autoridad o no? Dígale: por la misericordia de Dios, deje de estar alborotando demonios, póngase bajo autoridad. No, mentiras, mentiras.
¿Qué es importante en esto? Cuando usted es enviado, usted tiene una protección angelical. Cuando usted es enviado, digamos por ejemplo, yo estoy enviado acá y yo estoy seguro que aquí no estoy solo. ¿Y sabe por qué no estoy solo? Porque hay una protección angelical. Aquí está Dios, pero también está Satanás. Y estoy seguro que este altar está lleno de ángeles y de arcángeles, con espadas desenvainadas y de a caballo, y limpiando los aires, y limpiando que no se le roben al hermano que no quiso guardar el carro en el parqueadero, que no se le roben el espejo, todo espíritu de robo de espejo fuera, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Estamos bajo autoridad. Y uno de esos hermanos soy yo. Estaba, pero es que el parqueadero estaba cerrado. Bueno, cuando usted anda bajo autoridad, las tinieblas lo saben. Porque cuando usted pisa, pisa Dios. Cuando usted establece, establece Dios. Y cuando usted establece, todos esos ángeles, toda esa protección angelical está a su alrededor. Y cosa tremenda está haciendo Dios. No se imagina lo que Dios está haciendo. Y hay un segundo aspecto que hay que tener muy en cuenta. Y es que las más grandes tormentas son el telón perfecto para las grandes hazañas de Dios. Si usted está aquí sentado, o los que están conectados por X o Y situación no pueden estar acá o no pudieron estar acá hoy, tenga plena certeza de algo. Y es que usted es Dios es el director de su vida y es un guionista espectacular. Y habla de hazañas. O sea, a Dios le gusta tenerlo a usted en ritmo, despiertico. Porque habla de hazañas. Y eso hizo con sus discípulos, porque los mandó en medio de una tormenta. Y esas tormentas, yo no sé si usted ha navegado, pero esas tormentas en el mar dan miedo. Porque aquí, listo, aquí se puede estar rompiendo el cielo, pero usted está en el asfalto. Pero en el mar usted no tiene asfalto, usted tiene más agua. Y eso se bate y usted ve olas de 2, de 3 metros y usted dice, ahí sí, Virgen Santa, ten misericordia. No, mentiras. Ahí sí usted se arrepiente, se le mueren todas las lombrices, ¿sí? Usted dice, bueno, ¿qué fue lo que dijo el pastor en esa clase de preencuentro? El pan es la liberación de los hijos de Dios. Señor, socórreme. Pero humanamente podemos estarnos sintiendo así, sin necesidad de estar pisando el mar, ni estar navegando en la vida. Pero a veces nos enfocamos en el final de las tormentas. Pero ¿qué es lo importante? Vamos a cambiar un poquito el enfoque. Y usted no se me va a concentrar tanto en el final de la tormenta, porque acuérdese que su creador, el que lo soñó, es un excelente guionista. Entonces necesita un final extraordinario, de esos finales grandes. Bueno, yo quiero un final grande, no sé usted. De esos finales que usted dice, wow, espectacular. O sea, eso no se le hubiera ocurrido a nadie. A nadie. Y resulta que en medio de todo esto, a veces decimos, uy, es que ese diablo cochino, es que él sabía que los discípulos iban en esa barca y ese diablo cochino encendió ese mar y esa tormenta y esto fue terrible. No, acuérdese que su creador es un guionista espectacular y que no se cae una hoja sin que Dios lo permita.
Así que en esto Dios necesita una fe que se mueva no para una tormenta, no después de la tormenta, sino una fe en la tormenta. En la tormenta, porque es que hacia el final de la tormenta, pues usted dice, bueno, pues sí, está bien. Imagínese su vida como una película en este instante. Y resulta que Dios es un Dios de hazañas, ¿sí? Y resulta que en esto es importante estar bajo autoridad. Mire, cuando yo estaba llegando a la iglesia, yo tenía un negocio de ganado. Y yo el jueves en la tarde o el viernes cogía la camioneta y me iba para la finca. Y el pastor Marco me decía, venga, ¿por qué no va el domingo? Porque estoy en la finca. Porque es que el ganado crece al ojo del amo. Si no, hermano, se le mueren las crías, le robaron la leche. Mejor dicho, cuando usted se da cuenta no tiene ganado. Ok. Me dijo, bueno, listo. Usted sabe que el pastor Marco es muy diplomático, pero muy sabio. Me decía, listo. Ya la tercera vez me dijo, mire, yo voy a orar para que el domingo usted esté acá. Pero yo iba saliendo, yo ya iba en el peaje. Yo, listo, sí, Dios lo bendiga también. Ok. Pero me quedó un cucarroncito. Y yo, ¿qué irá a hacer? ¿O qué es lo que está haciendo Dios? Y además que por esa época se empezó a manifestar la gloria de Dios. Entonces yo tenía esas manos llenas de escarcha y yo tenía afán de llegar a ponerle manos a esas vacas y untarlas de esa escarcha, porque no me la podía quitar, porque yo decía, bueno, si uno le mueve así, de pronto cae un poquito y uno la vende por peso. ¿El cuento cuál es? Desde el viernes en la carretera cuadré todo para poder regresar el domingo. Yo dije, me devuelvo en la madrugada y llego acá. En esa época todavía no había doble calzada. Y lo cuadré. Y yo saliendo de Ibagué, pues aquí este siervo pues anda un poquito rápido, está corrigiendo eso, porque ya cuando usted le llegan 2 millones en multas por velocidad ya usted la piensa. Pero Dios está haciendo la obra, tranquilo, ¿sí? Y saliendo de Ibagué por esa recta, habían 3 tractomulas pegadas y yo le metí el acelerador a esa camioneta, subió como a 160, 170 para poderla pasar, y yo sentí que algo se movió, pero seguí. Y ya cuando bajé un poco la velocidad, la camioneta empezó como a hacer así. Yo, bueno, entonces me orillé, y en esa pasada venía una moto y me alcanzó y me dijo, yo pensé que usted se había matado. Yo, ¿pero por qué? Pues porque mire, se le salió la llanta. Yo, ¿pero cómo que se salió la llanta? No se me salió la llanta, yo la estoy viendo. Yo, no, mire la llanta. Pues en esa época la camioneta ya estaba para cambio de llantas. Se salió el labrado de la llanta, pero yo iba a 170 y me empezó una taticardia y yo dije, bueno, además que en esa época yo no escuchaba alabanza sino música electrónica, entonces imagínense. Llamé al pastor Marco, le dije, estoy saliendo de Ibagué, son las 6 de la mañana, el culto era a las 9, le dije, estoy saliendo de Ibagué, y mire lo que me pasó. Y me dijo, tranquilo, voy a orar en este momento. Y yo, sí, pero ¿qué hacemos? Estoy asustado. Déjeme orar. Y me puso la cobertura y ató todo demonio regional. Y me dijo, pongo ya mismo los intercesores hasta que usted llegue. Y véngase rápido. Yo, pues seguro me voy rápido. Sí, véngase rápido. O si no, no llega. Y no llegue tarde, porque a Dios no se le llega tarde. Ok. Igual cogí esa camioneta y le hice, pero me vine bajo cobertura. Y desde ese día cuando voy saliendo, llamo, pastor, voy saliendo. Sí, listo, es tiempo hay tiempos para descansar, todo eso. Sí, pero voy saliendo, pero ore. ¿Sí? Me marcó la vida eso, pero entendí esto. Si estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Entonces yo sé que para donde vaya, voy bajo autoridad.
y donde hoy hay millones de ángeles quebrando demonios, ¿sí? Y este aspecto que es espectacular, las más grandes tormentas son el telón perfecto, ¿sí? Y entonces en medio de esto, ¿a qué va este punto? A que en medio de la tormenta, en medio de la noche, sí, porque tenemos un dicho que es cierto y que es muy bueno, en medio de la noche más oscura es cuando ya va a amanecer, ¿cierto? Y después de la tormenta llega la calma. Es verdad, ¿verdad? ¿Sí? Y es cierto. Pero en medio de la tormenta pasa eso extravagante, ¿sí? Y por eso es que la tormenta se vuelve ese marco sorprendente de nuestro destino, porque de ahí salen esas palabras extraordinarias. Es como cuando usted ve los juegos pirotécnicos. Si usted saca juegos pirotécnicos ahorita, no los va a aprovechar. Pero ¿qué pasa si usted lanza juegos pirotécnicos entre las 10 y las 11 de la noche? Se ve un espectáculo muy hermoso, pero no se aprovecha de día. Y en medio de esa tormenta, pues eso fue lo que pasó con estos discípulos. Porque en medio de la tormenta y en medio de la noche es cuando más vas a brillar. Se lo voy a repetir. Usted en medio de la tribulación, en medio de ese forcejeo, es cuando más va a brillar, porque va a salir lo que hay en usted. Y entonces en eso surge lo extravagante de Dios. Y ahora esa tormenta se vuelve en algo espectacular, que es la incubadora de Dios para hacer cosas espectaculares en usted. Pero sobre todo, en medio de esas tormentas se incuba esa revelación que usted adquiere en medio de esa tormenta, de cómo hacerlo, de qué hacer, de qué no hacer. Y el tercer aspecto fundamental, Dios está esperando que tú domines y controles la tormenta y seas osado en medio de todo ese obstáculo, de todo lo que está contrario. Dios está esperando eso, porque si usted se va otra vez al pasaje bíblico, Dios les dice: arranquen, y viene la tormenta, y viene la tormenta, pero ninguno se baja y ninguno se cae. Pero lo que Jesús estaba haciendo es como esa porción que dice en Lucas 22:31: estoy orando. Acuérdese que los envió, pero él se quedó orando. Pero así como hizo con Simón: estoy orando para que no te falte la fe. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 32 y 33: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero ojo, ahí se refiere a Simón, no a Pedro. Y cuando se refiere a Simón, Simón traduce caña frágil. Y cuando traduce caña frágil, es que usted y yo a veces somos como Simón. Y a veces decimos: Padre, se va a romper esta barca. Padre, no aguanto más. Pero lo que Dios sí está diciendo es: tranquilo, es que esa tormenta la provoqué yo. Esa barca la desarrollé yo también para que aguantara, ¿sí? Y si no fuera así, ¿sabe qué pasa? Su vida y la mía tendría finales de capítulos muy planos. ¿Por qué? Un final plano de este pasaje, ¿cuál sería? Padre, quita la tormenta. Y solecito. O salió la luna llena y listo, y llegaron a la orilla. ¿Y qué más pasó? ¿Qué más pasó? Que no era ese tipo de finales a los que a Dios le gusta, sino que necesitaba algo extravagante, ¿sí?
Y tú estás diseñado para esperar lo bueno. Usted no está diseñado para un final normal. Usted está diseñado para lo bueno. Y en esto, ¿qué pasa? Jesús, váyase con esto. Mire, Jesús tiene todo tan medido, que no va a dejar que usted se reviente, ¿sí? Es como cuando la ballena se tragó a Jonás. No dijo, ay, uy, qué embarrada, escogí la ballena con más hambre y se tragó al Jonás y la embarré, uy, qué pena, ¿sí? O con Daniel, ay, se me pasó el horno, le metí mucho fuego, qué pena, se quemaron todos, qué pena. No, Dios lo tiene remedido, ¿sí? Pero acuérdese de esto: